Cuando hay orgullo, también hay desgracia. No hay secreto que dure para siempre. Construyamos una torre que llegue hasta el cielo para obtener respeto y un nombre por lo que hacemos. El hombre nunca llegó a la luna. Desde los principios de la historia, la raza humana ha estado en guerra, primero con miembros de su propia familia, después con sus coterráneos, y finalmente entre las naciones. Probablemente los conflictos humanos provienen del carácter natural, de la naturaleza humana, y los lugares desconocidos e intocables del sentimiento humano. Se dice que nuestros conflictos empiezan incluso aún cuando somos embriones, precediendo la creación de la tierra, en los terrenos celestiales y entre las almas. Se dice que los comienzos de la guerra fueron creados por un ángel caído, cuyo sentimiento en contra de Dios fue el orgullo. En la antigua Babilonia, en una edad tan lejana, cuyo milenio permanece aún desconocido, la Torre de Babel se empezó a construir. Iba a ser el logro más grande de la raza humana. Una torre tan alta que la cima alcanzaría los cielos. Y con ello probaría al mundo que su raza era superior. Sería una ironía de Dios que nunca se terminase. El tiempo pasó, las naciones cayeron. Emergió una era de las máquinas. Una vez más, la ingenuidad de la especie que dominaba a las demás descubrió lo que en su tiempo fue el logro más monumental jamás imaginado. La máquina más grande jamás construida. Una automatización gigantesca tan reveladora que incluso antes de demostrarse solo podría tener un nombre: Titanic. El 10 de abril de 1912 partió al mar. Se dijo que era el barco que ni siquiera Dios podría hundir. Pero resultó una ironía que el elemento que se suponía la mantenía a flote causaría su hundimiento. El agua, agua congelada, en forma de iceberg. Ni siquiera terminó un solo viaje. Pero surgiría una nueva era de grandeza, probablemente la última, la era espacial. La competencia por la victoria no era paralela. Las naciones gastaban billones en investigaciones para ganarle una a la otra. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el primer animal, el primer hombre. Tenían 500% más de horas en el espacio que los Estados Unidos. Y en junio de 1969 lanzaron una nave sin tripulación a la Luna para obtener las primeras muestras de suelo de otro mundo, un mes antes que el Apolo 11. Así de cercana fue la carrera. Su nave llegó sin contratiempos a la superficie lunar, y la primera roca lunar traída a la Tierra sería tratada en la Unión Soviética. El presidente Nixon, presidente en esa época, solo tenía esto que decir: es la semana más grande después de la creación, el evento más grande después de la fundación de los mares, desde el origen del universo, desde el diseño y formación del delicado ojo humano, por donde todas estas cosas son percibidas. Fue una máquina voladora con 2 pasajeros, aterrizando en su vecino celestial más cercano y regresando a su lugar de origen. Probablemente otra ironía más de Dios se esconde tras esta osadía humana. La construcción de la torre más alta, con el solo propósito de sobresalir de entre las demás razas, nunca fue terminada. La máquina que fue grandiosa y que se dijo que era intocable incluso por Dios, nunca terminó su primer viaje. Y finalmente, la coronación de la raza humana, el logro más grande de la especie humana, el evento más grande de la historia humana, asociado con el orgullo de nuestros logros más grandes, aterrizar en la propia luna,
20 años después, y años más allá de lo esperado, el mismo programa espacial no pudo poner en órbita un telescopio con la lente desenfocada. Sin embargo, 2 décadas antes, y una misión 100 veces más complicada, dicen que sí se hizo, y que fue un éxito en el primer intento. Tras un minucioso estudio de los motivos de la celosa administración de Nixon, un examen crítico del control total del gobierno sobre la prensa y tomas nuevas descubiertas de la tripulación del Apolo 11 fingiendo parte de esa misión, queremos detallarles lo que puede ser la conspiración gubernamental más grande de todos los tiempos. Algo extraño pasó de camino a la Luna. Trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. Oh, what a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. Oh, we'll go up, 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 straight to the moon we two, high in the starry blue. I'll be out of this world with you, so away we'll steal in my space mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go, a destination moon. We'll go up, 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 straight to the moon we're two. We'll be high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my jet mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull that switch, let's go. Destination. We're flying high up in the sky. Destination, destination moon. En cuanto a los rusos, ¿en qué posición nos encontramos? ¿Y si cree que podemos alcanzarlo? Estoy convencido que en el campo espacial los rusos nos llevan a la delantera, particularmente en el levantamiento del peso. Y por el momento, el problema no es tanto en lo que a construcción se refiere, que ellos ya han demostrado, cuando trabajamos tan rápido como ellos. Estaríamos considerablemente cerca, y solo el futuro dirá qué tan cerca llegaremos. No podemos ni queremos abandonar, debemos entrar en esta carrera en tanto que nuestros objetivos sean objetivos a corto plazo. No debemos buscar un final para nuestro objetivo. El fin de nuestros objetivos debe estar tan lejos como podamos ver en un momento, pero por ahora necesitamos un programa de 10 a 12 años que tenga como objetivo final el dominio del espacio por el hombre. Si no lo hacemos, estaremos en problemas. Creo que esta nación debe de comprometerse y tener como meta, antes de terminar esta década, poner a un hombre en la Luna y traerlo de vuelta. Debemos asegurar la exploración pacífica del espacio, enfocándonos en una expedición a la Luna en esta década. T-menos 16 segundos y contando. 55 segundos y contando. Neil Armstrong reportó haber recibido los buenos deseos. Muchas gracias, sabemos que será un buen viaje. Buen viaje y que Dios los bendiga a todos.
45 segundos para el despegue. Los tanques secundarios están presurizados. 35 segundos y contando. La misión continuará sin contratiempos. 35 segundos y contando. Los astronautas se reportan en buen estado. T-25 segundos. 20 segundos y contando. Menos 15 segundos, encendiendo guía interna. 12, 11, 10, 9, encendiendo motores. 6. Por mientras en el mundo guerras, asesinatos, Estados Unidos perdía la guerra frente al pequeño Vietnam. La gente pedía libertad de expresión y que pararan las guerras, las muertes, los asesinatos. Se usaban gases horribles en la guerra. Guerras económicas contra África producían desnutrición, muerte y miseria. La gente en su desesperación se inmolaba y las mentiras desde el gobierno más potente del mundo continuaban. Después de esto le quitarían el respaldo al dólar y se pagarían todas las dictaduras del mundo y luego las vueltas a la democracia. ¿Para qué? Para adquirir hasta el agua potable de los países. Desconocido para la gente, desde una altitud de 1000 millas y extendiéndose unos 25.000 millas más, se encuentran pequeñas bandas de radiación llamadas los cinturones de Van Allen. Todas las misiones espaciales tripuladas de la historia, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, desde la primera en 1961 a las presentes, han sido muy por debajo de este campo de radiación que es mortal. Todos manteniéndose siempre debajo de esas 1000 millas por lo peligroso de estas radiaciones. Todas, excepto el Apolo 11. Los astronautas soviéticos más experimentados pasaron 100 horas en el espacio por cada 20 horas de los Estados Unidos para poder sobrevivir el viaje de hora y media a través del cinturón, que es necesario para atravesar para llegar a la Luna y regresar. Hay que atravesarlo 2 veces. Se requiere un escudo sólido para poder atravesarlo. El cohete tipo Saturno V utilizado por el Apolo medía 35 pisos de altura y pesaba lo mismo que un barco de combate. Agregar un escudo exterior en forma de barrera de plomo rodeando por completo la tripulación hubiese hecho imposible de despegar el vehículo. Por tal razón, los soviéticos más experimentados solo enviaron una nave sin tripulación a la Luna. Las naves Apolo aligeraron el escudo a tan solo 1/8 de pulgada de aluminio. La nave era muy delgada. En 1998 el Space Shuttle voló a una altitud de 350 millas solamente, y que ya era una alta registrada, cientos de millas debajo del campo de esa radiación, que era tan dañino. Fue tan dañino que los astronautas dentro de la cabina sellada y con sus trajes puestos vieron destellos de luz con los ojos cerrados, que describieron como disparos de estrellas debido a la radiación que penetraba la nave y los trajes y a sus cráneos. Y finalmente las retinas de sus ojos cerrados. Como resultado, la CNN emitió el siguiente reportaje, destacando la impredecible sorpresa de la NASA. Los cinturones de radiación que rodean la Tierra pueden ser más peligrosos para los paseos espaciales de lo que se pensaba antes. Los científicos dicen que el fenómeno, conocido como cinturones de Van Allen, transportan electrones mortales cuando el campo magnético de la Tierra cambia. Estos electrones que están siendo estudiados aún podrían tener un efecto no solo en los satélites, como ya antes ha sucedido, sino también puede afectar a los astronautas mismos, creando una alta dosis de radiación mortal en ellos, que podría dañar su salud. Los electrones pueden atravesar varios materiales, incluyendo los trajes espaciales, obviamente, y pueden atravesar las paredes de la estación espacial,
atraviesan el metal y pueden crear cargas altas dentro de los objetos, los dejan cargados. El presidente Kennedy, un hombre de formación política, no científica, se puso como meta poner un hombre en la Luna para finales de los años 60. Solo unos días después de que el primer astronauta americano pasara casi 60 minutos en el espacio, ni siquiera dándole una vuelta a la Tierra. Decidimos ir a la Luna en esta década y hacer todo lo demás, no porque sean cosas fáciles, sino porque son cosas difíciles. Tomamos un riesgo adicional al hacerlo a la vista de todo el mundo. En palabras del astronauta Shepard, este riesgo redoblará nuestro mérito cuando tengamos éxito. La tecnología necesaria para lanzar el cohete tipo Saturno V que llevaba a la tripulación y el misil balístico intercontinental son similares en un 95%. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite Sputnik en 1957, 12 años antes, había la preocupación de que ya hubieran refinado sus técnicas espaciales y se temía que usara esta ventaja para lanzar un primer ataque nuclear desde la órbita sobre Norteamérica. Cuando también pusieron al primer animal en el espacio, después al primer hombre en el espacio, luego lograron la primera tripulación de 3 y las primeras 2 naves simultáneamente orbitando. La preocupación se convertía en miedo y luego en horror para los norteamericanos al ver cómo su enemigo mortal comunista lograba todo esto primero que ellos, sin esperanza a la vista de alcanzarlos alguna vez. Señor presidente y miembros del Congreso, expreso hoy que estaba cansado de ver a los Estados Unidos siempre en segundo lugar ante Rusia y su tecnología espacial. Creo que esa opinión nos acomoda, compartimos mucho nosotros. ¿Cómo ve la posibilidad de alcanzar a Rusia y quizás pasarla en este tema espacial? Por cansado que pueda estar cualquiera, no creo que lo esté más que yo. Es un hecho que tomará algún tiempo. Y hay que reconocerlo. Aseguraron sus impulsores que les permitió ser primero en el Sputnik y primero en poner un hombre en el espacio. Espero que nosotros podamos lograr nuestros esfuerzos con la vista puesta en nuestros hombres este año. Pero estamos por detrás aún. Si era imposible ganarle a los soviéticos en la carrera espacial, lo cual era en realidad una carrera de armamentos tecnológicos, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo podría América, Estados Unidos, contrarrestar la amenaza de un armamento superior a través de la historia, de la rivalidad y de la guerra? Astutos generales ante los ejércitos de sus rivales han usado la mentira, la manipulación, la mala información como un método para lograr la victoria de todas formas. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, columnas de tanques inflables se pusieron en lugares lejos de Normandía para alejar a las fuerzas alemanas de la verdadera área de invasión. El sistema de defensa espacial contra los misiles fue alterado para parecer más avanzado de lo que en realidad era. Esa es la conclusión de la General Accounting Office, la idea de engañar a la Unión Soviética sobre la rapidez de respuesta militar de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Ciertamente ya no era posible engañar solo a los rusos sobre las capacidades de defensa en los años 60. Mientras se informaba a los 200 millones de estadounidenses de la verdad en secreto, para hacer creer que los Estados Unidos tenían capacidad de ir a la Luna, todos deberían creerlo. Además, el orgullo de la nación estaba en juego y los objetivos de un mártir, sin mencionar el creciente malestar en el país hacia un gobierno que tiraba decenas de miles de vidas de sus jóvenes en una guerra ajena y extraña, llena de contradicciones y ambigüedades. Y encima el programa Apolo había gastado ya miles de millones de dólares. Si llegaba a fallar con toda esa inversión, hubiera sido un trago amargo para los contribuyentes que ponían el dinero. El costo del programa, cuya única meta era ser el primero en colocar la bandera en la Luna, en la roca sin vida a la salida de la Tierra, ajustada a la inflación del siglo XXI, serían 135.000 millones de dólares, con un margen de ganancia de solo el 7%, que equivaldría a la cantidad de unos 9.000 millones de dólares, que sería para los privilegiados contratistas escogidos por sus amigos de la NASA. Si la máquina en realidad solo llegase a la órbita terrestre, como las misiones anteriores habían hecho, entonces el acabado y la funcionalidad de los demás componentes era irrelevante.
y se hubiera obtenido más ganancias todavía. 135.000 millones de dólares alimentaría a 2 millones de personas por toda su vida. También se podrían comprar 2 millones de casas de 2 dormitorios. Entonces, ¿cómo se puede mantener el secreto tanto tiempo? Como ejemplo tenemos el asesinato del presidente Kennedy. Todavía no se sabe quién lo mató, que todavía obsesiona las mentes de muchos norteamericanos, como una conspiración en la cual el asesino también fue asesinado a su vez. La verdad de cuyo asunto sigue escapando a la historia. El mantener un secreto de una magnitud como la del Apolo 11 tan logrado le recuerda a uno el proyecto Manhattan, construir en secreto la bomba nuclear de principios de mediados de los años 40. Involucró a 129.500 personas en un periodo de 3 años. Y sin embargo el secreto se mantuvo. Un cuarto de siglo después, el arte y la tecnología del espionaje inevitablemente mejoró, mermando dramáticamente el número de los participantes en una gran operación clandestina. Justo un año antes de la primera misión a la Luna, la NASA lanzó el Tetra satélite, diseñado específicamente para simular datos de vuelo procedentes de la Luna. Para simular datos, para que el equipo de Tierra y muchos astronautas hicieran sus propios ensayos, si no se hubiese comunicado con la Tierra supuestamente. Todo lo que hubiese hecho falta durante el vuelo real sería una repetición de uno de estos programas de ordenador, de computador, con solo algunas pequeñas variaciones, transmitiendo el satélite para luego reemitirlas a Houston. Numerosos ordenadores y sus burlados operadores recibirían informaciones mentirosas, incluyendo la ubicación, altitud y consumo de combustible de la nave. Todo podía ser fingido, como si estuviera descendiendo sobre la superficie de la Luna. Si los soviéticos trataban de encontrar la verdadera posición del Apolo 11 en los cientos de miles de millas que rodean a la Tierra y la Luna, sería como intentar encontrar un robot en el océano Atlántico. Es imposible. El hecho de que el programa Apolo estuviese muy departamentalizado, con varios centros de prueba y de fabricación por todo el país, hacía que solo unos pocos tuvieran una visión de todo el conjunto, y por primera vez no se realizaría ninguna cobertura independiente del evento. Todas las fotos y sonidos que fueron distribuidas al público eran estrictamente controladas y examinadas previamente por el gobierno federal. Luego acabaron diseminadas sin realizarse hasta hoy día. Pues ¿quién se notará que lo impensable podía no solo ser posible, sino absolutamente cierto? ¿Y qué hay de las fotografías? ¿Qué nos dicen? En 3 ocasiones nuestras oficinas le pidieron al Departamento de Relaciones Públicas de la NASA todas las fotografías tomadas por los astronautas en la Luna, aquellas que fueron tomadas durante el viaje del Apolo 11. Nos enviaron muchos duplicados. De todas se encontraron como mucho 20 fotos, solo 20 fotos en total, incluyendo investigación de primera mano del archivo de la agencia. Sorprendente considerando la magnitud histórica del evento, solo 20 fotos. Estas fotos son las mismas que circulan año tras año, las mismas 20 fotos en la conmemoración del famoso aniversario. Se ha estimado que son de las primeras 60 minutos de la Luna motivadas por la naturaleza de las circunstancias. Pudieron haberse tomado muchas más, miles de fotos para cubrir el expediente. Sorprendentemente también es la escasez de fotos del pionero jefe de la misión, Neil Armstrong, el logro más grande de la historia de la humanidad y del hombre que dio el primer paso haciéndose eco en todo el mundo hacia una nueva era científica. Solo hay una sola foto de cuerpo completo en la Luna, además de este reflejo que vemos ahora. Esta tomada por una cámara automática montada en el exterior del módulo lunar. Tal vez temió ser culpable si se descubría algún engaño, o tal vez olvidó que avaló la autenticidad del evento con su firma en esta placa grabada por el gobierno federal. De hecho, en más de 30 años, además de las iniciales conferencias de prensa de la NASA y las ocasionales apariciones en los aniversarios, donde solo unas pocas preguntas fueron permitidas, nunca ha dado una entrevista ante una cámara. Jamás. A nadie. Nunca. Desde un punto de vista analítico, las anomalías fotográficas tienen que comprenderse basándose en la iluminación y la sombra. Lo más inmediato es simple, cuando los objetos son iluminados solo por el sol, como supuestamente fue en la Luna.
Después de todo, los equipos de iluminación no solo eran poco prácticos, sino también innecesarios a plena luz del sol. Entonces todas las sombras al margen de la escena deberían estar paralelas entre sí y nunca se entrecruzarían como lo muestra este ejemplo. En estas fotografías poco conocidas obtenidas de una base de datos auxiliar de la NASA, está claro que las escenas fueron iluminadas con luz artificial. Estas sombras que apuntan en diferentes ángulos son la evidencia de que se utilizó una segunda fuente de luz, si es que una fue el sol. Además, el sol no causaría una zona aislada de más brillo como esta, solo la causaría una luz artificial. Otra vez sombras que se interceptan y otra zona de brillo. Y esta otra. Y esta otra. Es simplemente imposible que estas fotos se hubieran tomado con la luz del sol en la luna. Es imposible. Aquí las sombras se muestran oscuras como el betún. Sin embargo, aquí completamente la sombra del astronauta se ilumina como un árbol de Navidad. ¿Cómo puede ser posible esto? O está en el lado en sombra del módulo lunar. En esta ampliación de una foto del Apolo, una roca probablemente de cartón piedra, con el reborde aquí mostrado, es categorizada con la letra C. En emisiones posteriores de la misma foto, la letra ha desaparecido, probablemente editada. Aquí una cruz de la guía que se graba directamente en la imagen de la película original y que siempre aparece delante de los objetos de la fotografía, aquí la encontramos detrás. Esto no es posible, no puede ser, claramente revelando una composición de dos fotos en una. Aquí hay un engaño. A alguien aparentemente se le olvidó crear un cráter requemado bajo el motor de 10.000 libras de empuje del módulo lunar, a pesar que una de las preocupaciones durante las pruebas en la Tierra fue no caer dentro del hoyo que el propio vehículo crearía al descender. Aquí tenemos un dibujo creado solo 2 años antes, basado en las últimas especificaciones de los datos científicos. En estas ampliaciones, parece que el módulo lunar solo fue puesto encima, con ni una moto de polvo lunar en la pata del aterrizaje. Como resultado, todas las misiones posteriores debían de tener las mismas discrepancias, que fueron explicadas con que era efecto de la falta de atmósfera. ¿Y qué hay de las estrellas? En la Luna y sin atmósfera debería de ser un espectáculo impresionante. Sin embargo, son rara vez mencionadas nunca por ninguno de los astronautas en ninguna misión. Indudablemente, crear un mural con todas las constelaciones debidamente en su lugar en el cielo hubiera sido imposible de realizar con exactitud, y menos aún con apariencia real. Un astrónomo amateur competente podría haber detectado el más pequeño error en las medidas. La respuesta: no hablar de las estrellas. Nunca. En la conferencia de prensa posterior al viaje, esa fue la única pregunta a la cual Neil Armstrong respondió con falta de memoria. No se acordaba de las estrellas. Cuando miró hacia arriba, al cielo, ¿cómo pudo ver las estrellas en la corona solar a pesar del brillo? Nunca pudimos ver estrellas desde la superficie lunar o del lado de día de la luna, directamente sin mirar a través de los lentes. En realidad no recuerdo las estrellas. Durante un periodo de tiempo con que estábamos fotografiando la zona en la corona, ¿qué estrellas podíamos ver? No me acuerdo. No recuerdo haber visto alguna tampoco, no. Años después, sin embargo, Michael Collins recordaría haber visto las extraordinarias estrellas describiéndoles en un libro Expediciones a la Luna. Al parecer su memoria mejoraba cuanto más viejo se hacía. ¿Por qué no aparecen las estrellas en la foto? Simplemente porque el ajuste de exposición apropiado para el diafragma de la cámara está puesto para compensar el brillo de la luz del sol en la superficie lunar, disminuyendo completamente los débiles puntos de luz relativamente distantes. Esta respuesta es verdadera, pero no explica por qué no tomaron fotos directamente a las estrellas. Con un ajuste de exposición perfecto para ellas, el impacto aunque llevaran 3 vehículos a la Luna, nunca llevaron un telescopio fotográfico. Es raro eso. Si lo hubieran hecho, hubieran podido ver mucho más allá dentro del universo de lo que hasta entonces se había conocido. Si hubieran llevado un pequeño telescopio solamente, buen sitio era la Luna para eso. Hubieran tenido que captar galaxias desconocidas que algún día se podía comprobar que existían. El costo de estos 3 vehículos lunares en dinero del siglo XXI serían cerca de $60 millones cada uno. Aunque tienen menos partes que un Jeep. ¿A dónde iba todo ese dinero realmente?
Y luego la bandera ondeando por el aire. Por el aire. Por lo menos 2 veces, si en la atmósfera no hay aire. En la Luna solo podemos suponer que la mayor parte de la misión se escenificó en interiores, por miedo a un posible espionaje aéreo por satélite de una nación enemiga. Las mochilas diseñadas para un sexto de la gravedad debieron ser despojadas de su sistema de refrigeración para permitir el movimiento sin caerse por el peso. Con las luces del estudio tan cerca y dando calor, quedaría un acalorado astronauta por dentro, asumiendo que en realidad eran ellos los que estaban dentro de los trajes. Sus caras siempre estuvieran cubiertas. La necesidad de contar con el aire acondicionado en el estudio seguramente es la responsable de la corriente de aire. Aquí el editor corta imagen fija a la bandera cuando el efecto comienza a ser perceptible. Aquí no se dieron cuenta. Este clip, obtenido hace décadas, nunca fue emitido debido al inevitable progreso en la experiencia de supervisión. Mostrar un sexto de la gravedad, con el rebote flotante en los movimientos de los astronautas, se lograría con relativa simplicidad. La cámara lenta está viendo las escenas tal y como se vieron hace más de 30 años filmadas de un televisor. Veámoslo ahora con el doble de la velocidad. Se vuelve evidente que están en la gravedad terrestre y no se alejan del suelo más de lo que lo harían en la propia Tierra. Está claro en esta rara vista película en televisión en color que la tripulación del Apolo 11 llevaba una cámara a color de alta definición en su misión. Tenían cámaras a colores. Sin embargo, las escenas transmitidas en vivo desde la superficie de la Luna fueron estas de una cámara de muy baja resolución y en blanco y negro. De hecho, las televisiones se quejaron porque además de eso, fueron forzadas a tomar las imágenes de segunda mano. Las transmisiones fueron desde un aparato televisor con la tecnología de hace 50 años, sin permitirles las conexiones directas, lo cual degradó la claridad y calidad de las imágenes para todo el mundo que los vio. Quizá eso era precisamente lo que la NASA y el gobierno federal tenían en su mente, que no viéramos detalle. Después de todo, era la primera vez, sin importar dónde estuviesen, mejor mostrar su debut borroso y con numerosos cortes que mostrar demasiados detalles reveladores de un escenario falso que aún está por demostrar. Y finalmente, el elemento que prueba la verdad. De todos los archivos del Apolo 11 pedidos a la NASA durante 5 años, una gema fue descubierta justo antes de concluir este documental. Un viejo informe entregado por equivocación contiene la crudeza de una cinta sin editar de la tripulación del Apolo 11. Michael Collins, Edwin Aldrin y Neil Armstrong, escenificando, actuando parte de su misión a todo color, con audio de los ensayos de excepcional nitidez, conversando acerca de las técnicas utilizadas para lograr estas ingeniosas imágenes de la Tierra a distancia, para demostrar falsamente su viaje a la Luna y su capacidad para sobrevivir tras pasar por los anillos de radiación de Van Allen. No se puede malinterpretar que esta escenificación fue hecha por alguna otra razón anterior a la misión, pues la misma grabación está en detallada fechada julio 18, 19 y 20 de 1969, los mismos días de la misión. Cuando dijeron estar acercándose y situándose en la órbita lunar, además parece cierto que están en genuina gravedad cero a bordo de la verdadera nave espacial, necesaria para convencer a la prensa de su autenticidad, pero no más allá de la órbita terrestre, como verán. En estas escenas nunca antes vistas ni escuchadas, no solo la conversación entre los astronautas y el control de Houston son audibles. Hay una conversación secundaria, una tercera voz privada llevándose a cabo entre la tripulación y una confidencial tercera parte que los dirige, que ordena a los astronautas qué decir, cuándo decirlo y cómo manipular la cámara con eficiencia para lograr el deseado efecto de trucaje. La NASA dice que las transmisiones de Houston fueron las únicas que hubo con los astronautas. Escuchen cómo el control de Houston inicia una conversación con la tripulación, pero los encuentra demasiado preocupados con los trucos para responder. Pasan unos momentos y se escucha por encima a la clandestina tercera parte, que rápido le dicen, hablen. Inmediatamente Neil Armstrong empieza a hablar. Houston, Apolo 11, la transmisión de TV se ve perfecta, cambio.
No hay respuesta. Toc, dice la tercera voz. Armstrong, sí, lo escucho. De nuevo, la ilusión que tratan de crear es la Tierra a la distancia, para demostrar que están en un lejano viaje, y su habilidad para pasar por los anillos de radiación de Van Allen. Tengan en cuenta también que solo unos 20 segundos de esta cinta fueron emitidos al público. Y estas conversaciones detallando el engaño se creía que serían en privado. Hasta ahora. Aquí comentan que estas transmisiones de televisión no eran emitidas en vivo, como creían todos. Primero se visionaba y editaban para reproducirse más tarde. Entendido, solo queríamos saber qué se va a reproducir este fin de semana y qué se va a decir. Muchas gracias. Aquí comentan que han apagado las luces y bloqueado la luz del exterior que entra por las otras ventanas, para no causar ni un reflejo sobre la pared del fondo de la nave. Aldrin, yo tapamos el sol que entra por las ventanas para que no se vea el interior de la nave. The reason this was done is so that the truth of the matter would not be revealed. La razón de que se hiciese esto es que la verdad no se note. Y es esto. El gobierno quiere que creas que esto es una vista de la Tierra a la distancia, desde la ventana de una nave espacial aproximándose a la Luna. Pero no lo es. Lo que ingeniosamente hicieron es poner la cámara al fondo de la nave y centrar la lente en la ventana circular del fondo, la cual está completamente llena por la Tierra en la órbita terrestre. La circunferencia de la ventana aparenta ser el diámetro de la Tierra a distancia, con la oscuridad de las paredes aparentando ser el espacio que lo rodea. Por eso querían el interior oscuro y taparon la luz del sol que entraba por las restantes ventanas. Aquí se puede ver el borde de la ventana de 2 pulgadas en la parte de abajo. Esto es porque el resplandor de la Tierra está entrando en un agujero hacia abajo, en un ángulo. También causa que la Tierra se vea irregularmente no redonda, porque estamos viendo el exterior de la ventana abajo y el interior de la misma arriba, que al juntarse las dos mitades forman un círculo irregular. En consecuencia, esta toma nunca fue utilizada. Al perfeccionar la toma, un pedazo de material negro en forma de curva fue insertado ligeramente en la ventana para crear la ilusión de la línea que divide el día y de la noche en la Tierra. Es extraordinariamente convincente. Durante este segmento, pensado para ser editado y transmitido posteriormente para la audiencia mundial de la televisión, fechado el 18 de julio del año 1969, Neil Armstrong se delata al decir que está a 130.000 millas, o a medio camino de la Luna, que es lo mismo. Al igual que el registro del vuelo de la NASA declararía cuando en realidad se encuentra en órbita baja terrestre a unos pocos cientos de millas. ¿No? Armstrong, entiendo que usted en Apolo 11 se comunica a 130.000 millas de distancia. Aquí en otro segmento que se pretendía televisar después de revisado, Neil Armstrong falsamente le explica a los espectadores cómo se obtiene la toma, poniendo la lente de la cámara pegada a la ventana, dice, como debería de ser si estuvieran a esa distancia de la Tierra. Solo tenemos una ventana por donde podemos ver la Tierra, y está ocupada por completo por la cámara. Si la ventana estaba ocupada en su totalidad por la cámara, como dijo, entonces el brazo de un astronauta no podría interponerse entre la cámara y la ventana, como obviamente se ve en esta toma excluida. Media América se vuelve invisible con la línea terminal de esa sombra. También se ve cómo el astronauta que está manejando la cámara reacciona al error tratando de mover un poco la cámara. Este segmento pensaron que no estaba siendo grabado y menos que se utilizaría, pues la lente se desenfocó y la escena mostraría el interior y a los astronautas trabajando. Aparentemente el botón de stop pasó a grabación y no se dieron cuenta. Esta es la luz difusa que utilizaban para ver el panel de control y no arrojar luz al interior de la toma. Aquí se desplaza parte de la inserción del creciente que querían hacer.
Finalmente el enfoque se abre y podemos ver la verdadera ubicación de la cámara y nuestra muy brillante y cercana Tierra por la ventana. Aquí está la cinta del día 19, con el mismo truco el día 19. Y la del 20. Y la misma toma mentirosa. Más tarde esa noche proclamaron estar caminando en la luna. ¿Cómo es posible esto? Si estaban en la órbita terrestre solo 9 horas antes y la luna está a 3 días de distancia. Además, si fueron a la luna, ¿por qué estarían fingiendo parte del viaje? ¿Para qué? ¿Por qué hacer esos trucos de la ventana? Fingiendo estar a medio camino de la luna. ¿Por qué mentir? Es obvio que lo hicieron así porque no podían ni llegar a la mitad del camino. Esto confirma que el obstáculo de su éxito fue la pequeña radiación de los anillos de radiación de Van Allen. El mismo equipo fue utilizado en las misiones de los 40 meses siguientes. Ninguna de ellas pudo haber ido a la luna. Solo incrementaron su pericia en escenificarlas. Cuando unos televidentes de la segunda misión tripulada a la luna se quejaron a las cadenas de que aquellas transmisiones borrosas no se interrumpían, quedó claro que para los contribuyentes con una vez bastaba. Pero no fue suficiente para el gobierno y los contratistas. Miles de millones de dólares de puras ganancias se fueron con cada ida a la famosa luna. Qué coincidencia que en la siguiente misión existiera el factor de riesgo de vida o muerte, el famoso Apolo 13. Ahora el público tomaría más en serio lo de ir a la luna y se reconectaría con el drama de su viaje. Quizás la verdadera razón por la cual Neil Armstrong jamás dio entrevistas es porque no quería mentir nunca más. Miren su cara ahí. ¿Qué amenazas pudo recibir un hombre tan honorable o sus familiares para obtener su reacia cooperación? Y después sus remordimientos. Miren las caras de los astronautas para perpetuar el mayor montaje de la historia de los Estados Unidos. El oficial de más alto rango en la NASA, James Webb, renunció sin explicaciones justo unos días antes de la primera misión Apolo. Renunció. ¿Por qué si estaba a punto de llegar a la cúspide de su carrera? Sería un hombre famoso para siempre en la historia de la Tierra. Los 3 tripulantes del Apolo 11 también renunciaron poco después de su regreso. Estos 3 tipos renunciaron. En el 25 aniversario de la ida a la Luna, Neil Armstrong hizo una rara aparición en público y contuvo las lágrimas al decir estas breves y crípticas palabras ante la siguiente generación de contribuyentes que visitaba la Casa Blanca. Hoy tenemos con nosotros a este grupo de estudiantes de entre los mejores de Estados Unidos de América. A ustedes les decimos, solo hemos completado el principio. A ustedes les dejamos mucho que están por hacer. Hay grandes ideas por descubrir. También adelantos posibles que pueden eliminar una de las capas protectoras de la verdad. Él es esa capa protectora de la verdad. Tal vez pronto, algún día, con el descubrimiento de estas tomas y su significado, los verdaderos patriotas norteamericanos se levantarán y saldrán a la luz y liberarán a los ciudadanos y a ellos mismos del pecado que tan fácilmente contagian y de un gobierno federal que necesita que le extirpen la gangrena. Incluso si la destrucción de un gobierno proviniese de la verdad, aún así no valdría la pena someterse y su mejora sería el no acatarlo. Todos somos mortales. Todos vamos a morir. Quizás la búsqueda de una conciencia tranquila antes de esa hora de la muerte motivará la verdad de algunos y nos dé la luz. Quizás los ciudadanos deberíamos ofrecer amnistía por este y otros crímenes de la historia, por los hechos de los involucrados, antes de que la verdad muera con ellos. ¿Por qué debemos esperar hasta el año 2017 para saber lo que pasó con Kennedy? ¿Por qué? Probablemente tampoco los podamos ver entonces. Por la ley renuente estipula su liberación, dice así con esta cláusula. Cita, con la excepción de documentos certificados por el presidente por un aplazamiento continuado. Pueden seguir negándonos la verdad de muchas cosas. Quien crea que los ciudadanos son muy inmaduros para la verdad,
Ellos son muy inmaduros para el poder. La verdad siempre nos hará libres. El año 2014, Observatorio ALMA, en Chile, se descubrió un tercer cinturón de Van Allen. Tercer cinturón de radiación tan poderoso que no permite el paso de nada vivo a través de ellos.